Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a calentar motores. ¿Cómo están? Ahí se empezó a sumar amigos. Muy bien, ahí estamos arrancando viernes a la tarde, una vez más. Bueno, y hoy, por suerte, hoy es un día agradable en Buenos Aires para tratar este tema, que no es un tema menor, ¿no? Que es un gran tema. Y ahí está sumándose el querido Hugo, el queridísimo Hugo. Qué bueno que ya está. Él es puntual. Ahí está sumándose, claro que sí. Ahí Buenas, está, ahí está, esperá que miren. estoy acomodándome. Ahí está. Acá está. Hola, Hugo. Buenas. Hola, ¿Cómo? Gustavo. Bien, bien. Te tomaste una pausa. Correcto. En Estoy ahora esta... en el escritorio, así que corté un minuto para poder participar en esto. La verdad, gracias por la invitación. No, qué lujo. Para mí es un lujo enorme tenerte en este momento, más con el tema que vamos a tratar, porque la verdad es un tema que vos venís trabajando muchísimo. Y nada, para mí que te leo, que sos un gran escritor, me parece nada más y nada menos que la voz autorizada para hablar de esto, justamente de la infodemia, de todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, las fake news, algo que vos hace muchos años que venís haciendo. Pero contanos, a ver, porque acá, viste, dimos vuelta a la tortilla. Acá vos sos el entrevistado, ahora el periodista, Acá voy a es jugar de incómodo esto de tener que periodista. en vez de tener que hacer las preguntas, tener que dar la respuesta, se complica un poquitito. Vos sabés que el psicoterapeuta y el periodista tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, Eh, esto de la entrevista. La entrevista, que si bien tenemos dos intenciones diferentes, pero la entrevista, mire qué bien, ahí está, Condorelli también está ahí sumándose. La entrevista tiene mucho de parecido, ¿no? Hay algo que queremos dilucidar del otro, entender del otro. Hugo, extraer del otro. ¿cuánto hace que sos periodista? De manera amateur desde hace 30 años, desde que estaba en el colegio secundario. De manera profesional desde hace 21 años. Bien, bien. Y bueno, has ido recorriendo todos los campos, ¿no? Has hecho, se me ocurre en un inicio, habrás hecho cosas no tan pesadas a veces como las que haces de tanta producción, ¿no? Comencé de manera ya formal, profesional y demás en el diario El Día de la Plata, donde yo soy de La Plata, vivo en La Plata. Tengo 46 años y esos 2 años y monedas que estuve en el diario El Día fueron como un hermoso, loco coche escuela, y en los cuales en esos 2 años conocí más la ciudad de La Plata que en los anteriores 20 o los posteriores 20 años, porque fui a barrios, conocí lugares, personas que jamás hubiera conocido de otro modo. Para mí fue una gran experiencia y un enorme aprendizaje. Mm. Y sos hincha de estudiantes. Sí. Te dicen, ahí tiraron pincha rata, o sea, algo, algo de eso debe haber, ¿no? Sí, nada, Sebastián. Bueno, vos creo que tengo entendido que sos medio, usás frazada, ¿no? Eh, tengo entendido, sí, sí, no, así, no, no, yo entendí. Así como por el Diagonal. frío, no, no, sos de River, está bien, está bien. Hugo, pero bueno, vos venís trabajando, pero también estudiaste, vos sos abogado, ¿no? Y soy abogado, después por la Universidad de La Plata, después hice una maestría en la Universidad de Navarra y después me fui a la Universidad de Columbia, Missouri, donde ahí también hice temas de periodismo y después ya tuve varios idas y vueltas por temas de ciencias políticas y demás en Stanford y otros lugares, sí. Entonces, sos un hombre que se apasionó por la información. Sí,
¿Qué es la hace información? ¿Qué es la información? Vamos a empezar a meter el cuchillo en el hueso. mucho complicado. A ¿Es ver, una información, interpretación? ¿Es real? ese es un buen punto, ¿no? Que es también información y noticias. Es aquello que es relevante, es aquello que es de interés público, es aquello que en ocasiones está oculto y que en ocasiones incluso hay personas que no quieren que sea público. Y entonces hay como distintos puntos, ¿no? Es decir, que sea de relevancia y de interés público, que además que sea atinente, que sea coyuntural. Es decir, hay varios factores que tienen que combinarse. Ujú. Pero bueno, en este momento de pandemia, justamente la Organización Mundial de la Salud acaba de escribir un comunicado hace un mes hablando de la infodemia, ¿no? De lo importante que es que los estados, que los centros de información, que las asociaciones, y la cita a la UNESCO, a la Cruz Roja, a un montón de instituciones globales, que empiecen a decir, tengamos mucho cuidado con el manejo de la información, porque eso está trayendo muchos problemas, porque nunca en la historia de la humanidad hubo una pandemia donde estábamos todos tan comunicados. Es que ese es un factor clave, porque en este momento, primero, que la información todavía está en desarrollo, la investigación está en desarrollo. Porque voy a hacer una comparación, Gustavo. Ujú, Supongamos que tuviéramos que abordar la poliomielitis. Ya es una enfermedad que ya se investigó, que ya se determinó cómo se puede tratar, eventualmente la cura. Entonces, ya más o menos sabíamos a qué atenernos. En este momento se trata de una investigación que se está desarrollando en tiempo real. Entonces, en tiempo real y un momento en el cual te dice, mira, no sabemos si usar barbijo funciona o no funciona. De hecho, en un momento estaba la discusión de si el papel de diario podía transmitir o no el virus. Entonces el diario de la Nación decía, ¿qué hacemos? ¿Distribuimos el diario papel? A ver si todavía nosotros terminamos siendo agentes transmisores del coronavirus. Entonces, en un primer momento salió un informe que no. Después hubo un segundo informe que decía, por ahí sí. Entonces otra vez a frenar. Y después un tercer informe diciendo, no, no transmite. Bien. Entonces, ese es un ejemplo de una de las dificultades que tiene en particular el encarar la difusión y la información en tiempo real de un proceso en desarrollo. Y eso a su vez combinado con que después tenés infinidad de versiones, rumores, fake news que están circulando y que a su vez en ocasiones termina siendo hasta potenciada por figuras públicas, sean periodistas o incluso hasta un presidente como Estados Unidos que llegó a afirmar que había que tomar, no me acuerdo cómo se llamaba, era como si fuera, no es, pero Un derivado del cloro. como si fuera tomar la bandina, sí, una locura, pero entonces cuando ya tenés una figura pública de ese calibre difundiendo algo que es falso y es indetenible. Ahora, ¿dónde están las usinas de las fake news? ¿Es un chico que está en un garage y se pone a escribir alguna teoría conspirativa cuasi delirante? ¿O hay usinas? Porque esto es bueno, porque vos nos tenés que ayudar a estar más seguros, a poder tener esa posibilidad de distinguir, de manejar. Lo que tenés son todo tipo de variables. Entonces tenés desde personas bien intencionadas que empiezan a distribuir materiales que por ahí o son falsos o están desactualizados. Tenés eso, y entonces podemos ser nosotros mismos, vos, yo, mi mamá, quien fuere, que empieza, por ejemplo, a enviar por WhatsApp información que esté incorrecta o que se entendió mal. Entonces, una persona que entendió mal algo, que de buena fe lo quiere transmitir a sus amigas o a sus amigos, y termina transmitiendo algo que está mal. Ese es un ejemplo, si querés, el más ingenuo, el más benigno. Después tenés algunas personas que se dedican de manera sistemática a difundir, por ejemplo, versiones conspirativas. Te doy un ejemplo. Ayer estuve hablando con una colega alemana del diario Zeit, Julia Klaus, y ella me hablaba de que ellas detectaron que hay un alemán que vende a su vez té, tiene un local de té, que se dedica a difundir de manera sistemática versiones conspirativas, fruta, y tira, 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 a través de, ¿sabes cómo? Telegram.
¿Por qué? Porque Telegram, a diferencia de WhatsApp, no tiene límite de destinatarios. Es decir, vos en WhatsApp, si querés mandar un mensaje, tenés un número limitado de personas a las cuales se lo podés enviar, ¿sí? Y llegado el caso, tenés que mandar un segundo mensaje y un tercer mensaje. En Telegram, vos podés ir a todos y sale. Llega a mandar, Gustavo, 800 mensajes diarios. O sea, no le da el tiempo para poderlos procesar. Es decir, así como los recibe, los manda. Y a su vez, reconstruyeron por qué lo hace, y lo que llegaron a determinar era que él, ponele cada 20 mensajes de estos que tira fruta y que termina mucha gente, lo toma como el canal para poder obtener la información que los medios tradicionales no te quieren contar. Cada 20 de esos mensajes filtra un mensaje como si fuera una propaganda de su propio local de venta de hebras de té. Entonces, para el tipo que hoy tiene miles, decenas de miles de seguidores que creen en teorías conspirativas, le ha servido como un canal para hacer propaganda. Es decir, él mismo te genera el rating para el cual después genera su propia publicidad. Un genio, genio. Sí, maléfico, un genio maléfico. Si querés un tercer rubro, que ya son las fake news generadas por profesionales, y no solamente profesionales, sino incluso por gobiernos. Y de hecho, si hay simplemente esto, y ya con esto cierro, Gus, que es, recomiendo un documental que está en HBO y se puede ver por Flow, que son dos capítulos, que se llama Agents of Chaos, Agentes del Caos, que es una investigación seria desarrollada con personas de primer nivel que analizaron cómo, por ejemplo, trolls pagos por el gobierno de Rusia influyeron con fake news en las elecciones presidenciales de 2016. O sea, eso es verdad. Hay máquinas, hay personas, hay un montón de estamentos que se dedican puntualmente a desarrollar eso. O sea, con De una hecho, vivo intención. en Argentina y invito a quienes quieran que googleen, que pongan en Google, pongan Alconada y entre comillas, el señor de los trolls. Nosotros logramos detectar a un argentino que se encargó de trabajo sucio para tanto México como en Ecuador como en la Argentina, y que tiene usina de trolls y que tiene cuentas falsas, miles y miles de cuentas falsas, por ejemplo en Twitter. Y una locura, ¿querés, Gustavo? En el año 2015, durante las elecciones presidenciales, las dos campañas principales, la de Macri y la de Scioli, lo contrataron a este señor al mismo tiempo para que hiciera campañas con trolls en Twitter, y que al mismo tiempo lo llegaron a contratar para el mismo debate presidencial. Con lo cual, el mismo señor, con dos tipos, como si fuera dos burbujas distintas de trolls, generaba los hashtags a favor y en contra de cada uno de los candidatos, y hacía guerrear a los ciudadanos con lo que él generaba con máquinas. Increíble, increíble. Pero bueno, este es el poder de los más medias, ¿no? De todo lo que tiene que ver justamente también con las redes y todo esto que hace que por ahí el ciudadano tenga este dilema, ¿no? Este documental tan interesante de Netflix que es el dilema de las redes sociales, ¿no? Que a veces nos hacen tomar partidos, nos tocan fibras que psicológicamente nosotros tenemos preparadas y alguien se ha encargado, ¿no? Se ha encargado de De tocar esa fibra. detectarlas. Exactamente. Dos comentarios sobre eso, Gustavo. El primero, que es, hay que tener cuidado con lo que aparece en las redes sociales. A ver, así como las fotos que nosotros, nuestra generación, entendió un buen día, que las fotos que veíamos, por ejemplo, en una tapa de revista, no era la muchacha, por ejemplo, natural, sino que tenía Photoshop para hacerla más bonita. Del mismo modo, hay que tener cuidado con lo que circula en redes sociales, porque, por ejemplo, lo que nosotros creemos que puede llegar a ser un gran trending topic en Twitter, por ejemplo, según cómo juegue las fichas, si vos sabés qué cuerdas tenés que tocar, vos con generar 1000 mensajes en Twitter a una determinada hora, vos podés generar un trending topic. Con lo cual, si vos sos externo, lo ves de afuera, vos decís, mirá, es tendencia en la Argentina, no sé, Hugo y Gustavo están hablando ahora por Instagram Live. Vos decís, mirá, todo el país está Millones, haciendo esto. Y en 40 realidad, millones.
y pudiste moverlo de un modo que con 1000 cuentas que hashteen al mismo tiempo, ¡pum!, lograste el golazo. Primero. Y segundo, sobre eso, yo ahora doy vuelta a la tortilla y yo tengo una pregunta a vos. Acabas de mencionar lo que se llama en comunicación sesgo de confirmación. ¿Qué es eso en la práctica desde la perspectiva de un psicólogo? No podés quedarte en tu lugar, ¿eh? Qué fácil que te moves. Bueno, en cierta manera nosotros todos tenemos unas creencias que queremos confirmar permanentemente. Entonces, la persona que se siente más alta pasa por al lado de la puerta y dice, ¿no será que toco el umbral? A ver, se pone al lado de otro para sacarse la foto y dice, y se mira y dice, ¿ves que yo soy un poquito más alto que el de al lado? Y el de al Pero lado que, no tiene la altura que yo tengo y yo empiezo a decir, yo quiero jugar de número 9, porque yo voy a cabecear porque soy el más alto. Y siempre se está atribuyendo algo que cree de sí mismo y lo va a tratar de confirmar. Por eso es tan difícil mover las teorías que tiene una persona. Por más que haya otro que lo quiera convencer, con buenos criterios, con mucha información, a veces nosotros tenemos una altísima resistencia a dejarnos convencer. ¿Por qué? Porque muchas veces está puesto en juego la identidad. Todos nosotros tenemos una identidad y creemos que somos eso. Entonces, puede ser vinculada al trabajo, a un apellido, a un lugar donde nacimos. Entonces, bueno, yo defiendo y como los pampeanos, por decir. A mí me gusta el asado, porque yo soy pampeano, pero probablemente, por ahí no miro que cuando como asado me siento incómodo, me cae mal, que hay un montón de factores adversos y que quizás me haría mejor ser vegetariano. Pero como quiero seguir siendo el pampeano que salió hace 48 años de allá, sigo manteniendo una conducta o un hábito. Y eso es lo que buscamos permanentemente, para confirmar nuestra identidad. Ahora, esto obviamente que es difícil. Pregunte, pregunte. No, hable. vos es que mencionaste esto de la identidad. Anteayer leí un texto justamente sobre cómo lidiar con las fake news y sobre todo con el que impulsa una fake news. Y una de las recomendaciones que decían los expertos era concentrate en el mensaje, siendo lo más cuidadoso posible con el mensajero. Porque si nosotros, por ejemplo, lo voy a decir de una manera simple, a una persona que cree en que la Tierra es plana, vos le decís, pero no seas estúpido, ¿no ves que no es así? Y siempre fuiste un imbécil, y lo que estás diciendo es una pavada por este. Y en definitiva, corres el riesgo de humillarlo, y al generar esa humillación, lo único que generas es, primero, rechazo, segundo, la guardia en alto, y tercero, el que va a seguir buscando más información, sesgo de confirmación, para a su vez demostrar que no es un imbécil, que de hecho hiciste mal en humillarlo. Y que entonces, por el contrario, lo que hay que concentrarse es en el ejemplo específico y simplemente como, ni siquiera para refutar, sino para abrir la ventana al resquicio de la duda, no más que eso. Bueno, en eso los terapeutas tenemos mucho conocimiento, porque cuando un terapeuta da una indicación, por ejemplo, a un paciente, no le dice directamente, che, vos acá sos un desastre, no, por acá no va, no, a veces le pregunta para que se autopregunte. O sea, no confronta. La confrontación sabemos que va a generar resistencia, evitación, angustia, se va a querer escapar. Se va a querer escapar ese paciente. Entonces, tratamos de que él mismo considere cómo resolver esa dificultad. Pero vos dijiste algo muy interesante, Hugo, muy interesante, que tiene que ver justamente con cómo detectamos una fake news, cómo podemos nosotros defendernos, danos algunos tips, algunas herramientas, vos que sabés de noticias. Pues lo que te diría es, como se lo digo a mis amigos, es, primero, no creas todo lo que te llega. Primera premisa. Y esto es obvio. Para. Primero, cuando algo te parece demasiado power, decir, no, esto es un bombazo, ya empezá a tener cuidado. Es decir, por lo general las verdades son matices, son grises. No hay una cosa que sea superlativamente grotesco, ¿sí? Primero. Segundo, tómate un minuto. Entonces, no reenvíes de inmediato lo que te llegó. Entonces, si te llegó por el teléfono, en vez de automáticamente, si te llegó por WhatsApp, reenviar a tus amigos,
frena, bajá, salí de WhatsApp y entrá a Google y googlealo. Googleá a ver si aparece esa noticia. A su vez, si aparece, vos lo googleaste, ¿dónde aparece? Es decir, ¿eso fue informado por algún medio de comunicación serio? Bueno, si mira, no vamos a entrar en la discusión sobre qué medios son serios o no en la Argentina. Porque eso cada uno de los que nos está viendo ahora, cada uno lo evalúe, lo mismo que mis amigos. Yo en el asado digo, yo no te voy a opinar sobre los medios argentinos, pero sí te invito a que pegues una relojeada. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué medio de comunicación? Y dentro de cada medio de comunicación, ¿qué periodista? Y a su vez, cuando abras ese artículo periodístico, si es que hay un artículo periodístico, cita alguna fuente, y esa fuente, ¿es una fuente conocida o por el contrario es un ignoto? Entonces, voy a darte un ejemplo. Si vos me decís que te aparece en un medio de comunicación, en un portal, en una página de internet, que es la primera vez en tu vida que sabés de la existencia de esa página de internet, porque hasta ahora nunca te la cruzaste, y ya te debería llamar la atención. Porque usualmente, por ejemplo, las noticias sobre la Argentina están en algunos portales argentinos. Si ya te aparece en un portal que fuera, supongamos, el Indian Times, ¿me querés decir qué hace hablando el Indian Times sobre la Argentina? Primero. Segundo, dentro de ese artículo periodístico, te está citando que el que lo dice es, por ejemplo, un premio Nobel de Economía. Es decir, mirá, está haciendo una afirmación sobre la Argentina, un premio Nobel de Economía, bueno, o un tema sanitario y es el titular de la Organización Mundial de la Salud, fenómeno. Ahora, vamos al revés. El que dice eso, esa afirmación, es un médico que por primera vez lo escuchaste, que se llama, por ejemplo, no sé, Iván Turmalov, del hospital no sé cuánto de Moscú. Ni siquiera sabés si existe ese hospital. Entonces, para un momento. ¿Y por qué te digo esto? Porque de hecho los profesionales saben cómo esconderlo. Y un solo ejemplo sobre esto, Gustavo. En Brasil, una colega mía de primera línea, que se llama Patricia Campos Melo, periodista del Folia de San Pablo, así que ahí ya doy 2 puntos sobre los cuales se puede verificar. Pueden googlear Patricia Campos Melo y el Folia de San Pablo, que es, paréntesis, uno de los 2 diarios más grandes de Brasil. Y ella desarrolló una investigación en la cual llega a reconstruir cómo el equipo que rodeó a Bolsonaro armaron fake news. Y te doy un ejemplo. Desarrollaron, primero, cuentas falsas de personas falsas de medios de comunicación falsos. Entonces, por ejemplo, existe el Folia de San Pablo y ellos inventaron como si fuera el jornalero de San Pablo. Y entonces, a su vez, existe la Cruz Roja brasileña y ellos inventaron la Cruz Roja paulista. Y a su vez, si existe un periodista que se llama Patricia Campos Melo, ellos inventaron a un Jorge Campos Melo. Entonces, cuando vos veías la supuesta noticia, te aparecía un Jorge Campos Melo del jornalero de San Pablo, que a su vez citaba a la Cruz Roja de Paulista. No existe ninguna de las tres, pero le daban un acierto asidero. Por eso insisto con el punto inicial, Gustavo. Googlear antes de reenviar. O sea, que nosotros caemos en el ilusionismo de las noticias. Generan un ilusionismo. Ahora, vos que venís trabajando hace tantos años, este último periodo, ¿la gente tiene más necesidad de información? ¿Sentís como que tiene una mayor demanda, que ya que lo ve en su smartphone, lo ve en la televisión, lo está escuchando en la radio, lee el diario? ¿Sentís que estamos muy sobrecargados de información? Yo creo que esto es como un vaivén. Entonces hay periodos, y periodos muy cortos, a veces son horas, a veces son días, a veces son semanas, y otra vez de repente vuelven a ser minutos, en los cuales por momentos estamos ávidos de información y por momentos nos desconectamos. Te doy un ejemplo. El primer periodo inmediato posterior a la aplicación de la cuarentena en la Argentina, todos los medios de comunicación argentinos subieron automáticamente sus índices de lectura. ¿Por qué? Porque infinidad de argentinos estaban ávidos de información y estaban buscando material para entender lo que estaba ocurriendo sobre el coronavirus, la cuarentena, la pandemia, el mundo. Ahora, a su vez, hubo un momento, lo cual es lógico, en el cual hubo un primer agotamiento de los que estaban todo el tiempo consumiendo, porque en definitiva, ¿cuánto tiempo puedes estar consumiendo la cantidad de contagios diarios? A ver, Gustavo,
Probablemente vos los primeros días vos prestaste atención al número de conteo. Y por ahí ya ahora, si te pregunto, por ahí hace varios días que ni siquiera estás prestando atención a esa cifra, Ujú. porque ya estás en un punto de agotamiento. Ahora bien, si luego surgiera algún evento noticioso o alguna vuelta de tuerca, que por ejemplo alguien te informara por, supongamos, WhatsApp, che, Gus, parece que encontraron la vacuna y Alberto está por anunciar algo, resurge el pico de interés. Entonces, en eso, a su vez, los medios de comunicación tenemos que estar muy atentos porque a su vez, cuando se detectan los picos de interés, a su vez también se detectan los picos de fake news. Un ejemplo, la pandemia. Un ejemplo anterior era también justamente la campaña presidencial y las campañas, digamos, de medio término. Entonces, mirando para atrás, tuvimos múltiples situaciones de fake news durante la campaña presidencial y cabe esperar nuevas campañas de tergiversación y fake news en las elecciones del año que viene. Claro. Ahora, nosotros, el ciudadano común que anda por ahí desprevenido y ve un cartel en una, no sé, en una parada de colectivos con un título, ¿cómo se analiza? ¿Quién piensa que esa información va a estar en la tapa de un diario, que va a ser lo que llame la atención? Yo recuerdo un comentario que hizo Paul Sandman que decía, todas las tapas de los diarios tienen que tener algo de miedo. Y como nosotros nos dedicamos al miedo, digamos, yo siempre le digo a los pacientes, ojo, que el diario o el noticiero te va a querer vender algo y te va a querer captar la atención con el miedo. No le creas ingenuamente como que es tan así, ¿no? A ver, yo no sé si miedo, por ahí hoy te lo actualizaría y te lo generaría por el lado de la intriga. Mm, mm. Qué Entonces, vos bueno. fijate antes, es que antes por ahí el título, fíjate los títulos. Antes por ahí el título Gus era, por ejemplo, Boca le ganó a River por 2-0. Hace ¿Sí? mucho eso pasó, muchos años. Sea, vamos al revés. Sacamos de la Argentina. Bueno, Barcelona le ganó al Real Madrid 2-0. Título informativo, vos leías el título, listo, ya sabías lo que tenías que saber, punto, seguías. Ahora, fíjate que te ponen, por ejemplo, el resultado del Real Madrid-Barcelona al instante. Y tenés que cliquear para saber cómo están. Claro. O, Es por un ejemplo, anzuelo, es un anzuelo. Hoy las portales son anzuelos. Quieren que te metas, que te sumerjas, que te tires de cabeza, a bucear. es que antes era, por ejemplo, Messi dijo que Koeman es un imbécil. Entonces vos leías el título, ya está. Ahora es, ¿qué dijo Messi sobre Koeman? Entonces vos necesariamente clic, entonces te generó la intriga adentro. ¿Con quién está saliendo ahora Pampita? O todas esas historias, esas dinámicas. Ahora, vamos otra vez para atrás a tu pregunta. Si vos me decís, en términos teóricos, ¿qué va a una tapa? Tendría que ser una triple combinación. Primero, relevancia del tema. Segundo, cantidad de personas afectadas por ese tema. Tercero, la importancia de las personas involucradas. Entonces decís, un tema, ¿qué es más importante? ¿Un partido de fútbol que se desarrolla en la Argentina con clubes argentinos o un partido de fútbol que se desarrolla en Japón? Claramente más importante uno que otro. Y ahora podés decir lo mismo sobre temas de lo que fuere. ¿Qué es más importante, aunque suene grotesco? ¿Un terremoto en Turquía, como el que ocurrió hoy, o supongamos una novedad sobre la toma de Guernica? La toma de Guernica, porque naturalmente nos afecta más. Número uno. Número dos, cantidad de personas involucradas o afectadas. Entonces decís, ¿es lo mismo algo que afectó a 10 personas que algo que afectó a 1 millón? Después hay matices sobre esto, pero digamos. Y número tres, cantidad, el nivel o importancia de las personas afectadas. Suena desagradable, pero en definitiva, ¿qué es más importante? ¿Algo que haya dicho el presidente de la República o algo que dijo un concejal de Tupungato? Entonces, en esa triple variable es donde tenés que ir acomodando. Después ya podemos hablar sobre el Bueno, framing. después la importancia de eso es cuán probable siente esa persona que esa información le va a ser útil para su vida diaria. Acaba de dar un punto clave, O que a sea, su vez es si el soy dilema. argentino, si soy
del rango de edad, si soy de ese barrio, tengo todos esos criterios, y bueno, para mí es importantísimo. Para mí es importantísimo, porque ¿qué quiero tener? Certezas, quiero controlar, quiero de alguna manera anticiparme al riesgo. Y te sumo, ahí estás entrando también en otro dilema que tenemos los periodistas de hace mucho tiempo, que es, ¿qué es lo que tenemos que informar o publicar? ¿Lo que la gente necesita saber o lo que la gente quiere saber? ¿Y cómo llegás a un punto intermedio entre eso? Te doy un ejemplo puntual. Sí. Puntual. Yo estoy desarrollando estas entrevistas que vos sabés que han salido en este libro y que escribo No, desde entonces. recomendable. No, mostrarlo otra vez, mostrarlo un segundito. Miren cómo se llama el libro. Pausa. Nada más y nada menos como para pensar. Qué bueno. Está buenísimo, buenísimo. Ahora, te doy un ejemplo. Estas entrevistas siguen. ¿Sí? Yo acabo de entrevistar a Gay Talese. Para los que nos están viendo ahora, es considerado alrededor del mundo uno de los 5, 6, 8, 10 periodistas más importantes del mundo de los últimos 50 años, Gustavo. ¿Sí? Logré entrevistarlo e hizo comentarios muy interesantes, muy inteligentes sobre los desafíos que afronta Estados Unidos ahora, el mundo, justamente todo este dilema de la fake news, la cobertura informativa, ¿sí? Él trabajó para el New York Times, para el New Yorker, y él está ahora molesto con el tipo de cobertura que están desarrollando, explica por qué, que esto, que lo otro, ¿sí? Y el diario no lo llevó a la tapa del .com. Y esto no lo digo como crítica al diario, sino como una realidad, como un ejemplo. ¿Por qué? Porque consideraba que no había mucha gente interesada sobre esto. Ahora, mientras tanto, ¿sabes qué, Gus? Había una entrevista que llevaba 12 horas en la home del diario a Camila Pericé. Le deseo lo mejor a Camila Pericé. Le mando mucho cariño y todo lo mejor para ella. Pero lo que voy es que, en definitiva, teníamos a una de las grandes figuras globales del periodismo del último medio siglo, y en contraposición a Camila Pericé, y a este hombre no logramos llevarlo a la tapa, y a Camila Pericé durante 12 horas sí. Ahora, a su vez, lo que me decían los editores, con toda lógica, me dicen, Hugo, a Gay Talese lo leen 1000. A esta señora la están leyendo miles desde hace 12 horas y nos genera tráfico. Entonces, lo que nosotros consideramos que es relevante, y a su vez lo que las personas consideran que les atrae más. Exacto. No, y nunca olvidar que el manejo de la información también es un negocio. En el sentido, al diario que le interesa vender más, meter más gente en su portal, o sea que obviamente que hay circuitos intelectuales, como decía Lelutier, decía, en el horario cultural de las 3 de la mañana, ¿no? Como diciendo... Al mismo tiempo, Gustavo, si yo quiero desarrollar mis investigaciones, yo necesito dinero. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder subirme a un avión. Y si tengo que en ese avión mañana ir a Córdoba o a Mendoza o a Corea, poder hacerlo. Ahora, ese dinero, ¿de dónde sale? Sale, a su vez, del tráfico que tiene el portal del Diario Nación, que a su vez genera que haya anunciantes que quieran publicitar en el diario. Con lo cual, para que yo pueda entrevistarlo a Gay Talese, necesito que esté Camila Pericé. También, sí, todos. Pero bueno, hay un punto en el cual vos también, como bien decías, cada uno tiene sus intereses, lo va buscando, pero manejar el equilibrio entre lo que quiere la gente y lo que necesita. ¿Quién determina qué es lo que necesita la gente? Bueno, ahí tenés también múltiples filtros. El primero es nosotros mismos, los periodistas. Vos me decís, ¿y ustedes quiénes son para decidirlo? A ver, esto es, si querés, hemos ido desarrollando en este oficio una cierta experticia, en la cual le voy a decir, mira, vamos desarrollando a su vez cierto conocimiento sobre qué puede llegar a ser verdad y qué no, qué fake news y qué no. Es decir, como que ya tenemos ciertos músculos ejercitados. Es como en tu trabajo, vos rápidamente te das cuenta si una persona es obsesiva compulsiva, si tiene un brote psicótico, si es autista, si está dentro del espectro autista, y si dentro del espectro autista, si es Asperger o, ¿sí? Eso por un lado. Y después, a su vez, tenés múltiples niveles de filtro. ¿Por qué? Porque a su vez yo puedo estar abrevando de materiales que me traen otros. Por ejemplo, las agencias de noticias, porque yo no estoy en este momento en Turquía. Con lo cual, el primer análisis sobre qué es relevante lo desarrollan aquellos que están en el terreno en Turquía, que a su vez consideran esto es relevante, esto no, para ser informado, por ejemplo, en las agencias internacionales de noticias.
que a su vez lo transmiten a través de sus redes de comunicación, que a su vez uno, como periodista argentino, puede estar suscrito a esas agencias de noticias, que a su vez dice, mira, de este tema de entre lo que es relevante de Turquía, ¿hay argentinos allí involucrados? No. Bien, y por el contrario, hay un huracán que está golpeando ahora en Estados Unidos. ¿Hay argentinos involucrados? Sí, hay 8. Es decir, entre el terremoto en Turquía, 0 argentinos, y un huracán en Estados Unidos que sí involucra a argentinos, creemos que para otros argentinos es más interesante eventualmente tener conocimiento sobre el impacto en otros argentinos. Que en definitiva es esto como dijera, si juega Juan Martín del Potro y juegan otros 1.500 tenistas y nosotros damos por sentado que probablemente haya más interés sobre el resultado de Juan Martín del Potro que sobre los otros 1.500 tenistas. Y entonces te estoy exagerando un No, proceso de selección mucho pero, más. pero como dicen ahí, ¿cuántos filtros, no? Como que la información se va achicando, es un embudo porque no todo entra en una tapa, no todo es igual de colocable dentro de una tapa. Sí, pero vamos más allá. Lo mismo pasa hasta con las entrevistas. A ver, una entrevista que más o menos incluya unos 9.000 caracteres es más o menos una página completa del diario La Nación entre semana. ¿Sí? Vamos al revés. Para escribir una página completa del diario La Nación durante la semana, vos necesitas más o menos unos 9.000 caracteres, porque después tenés el título, la foto, los destacados y demás. Traducido, eso significa que con un monólogo de 20 minutos ya tenés 9.000 caracteres. Ahora bien, si yo estoy haciendo una entrevista, como si fuera ahora, este Instagram Live dure 1 hora, lo desgrabamos, tenés 3 veces el material suficiente. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Que de una conversación de 1 hora vas a tener que hacer 3 páginas del Diario de la Nación, o 2, tenés que achicarlo y decir, mira, ¿qué es lo más relevante? Te decís, vas por la positiva, saquemos la introducción, porque digamos no era información tan jugosa, y saquemos el final donde se despiden y que hablan por ahí de generalidades. Además, francamente, cuando hablaron de River o cuando hablaron del Real Madrid, y francamente no es un tema de ellos, de su especialidad, sacalo también. Entonces empezás un proceso de depuración, de edición, que con la mejor de las intenciones, no estamos hablando de temas políticos, nada, me pasó con este libro. Este libro, el motivo por el cual terminé llevándolo a un libro, estas entrevistas salieron en el Diario de la Nación, pero lo que salía en el diario, Gustavo, era entre más o menos la mitad y 2 tercios, con suerte, de cada entrevista. Entonces había mucho otro material que nunca hubiera visto a la luz. Y ese es el motivo por el cual termina en un libro. Ahí tenés un ejemplo específico del proceso editorial de material. Me la dejás picando porque ahora metiste el libro, entonces me quiero meter un poquito en el libro, porque hiciste muchísimas entrevistas. ¿Cuántas son? En el ¿40? libro son 25, pero en Sí. total ya llevo 65, ponele por ahí. Bueno, y ahí hablan del impacto, hablan de los cambios personales, institucionales. Creo que es una mirada muy amplia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las perlitas? ¿Cuáles son las cosas que a vos te empezaron a decir, te empezaron a mostrar, se te aparecieron así como ese infograma que mostraste la otra vez de cuando metiste todo el libro y a ver cuáles eran las palabras que se repetían? ¿Cuáles fueron los subrayados que tenemos de ese libro? Te diría el primero, una primera gran coincidencia macro entre todos, es que este baile es muy grande, que este baile va a ser muy duro y este baile va a durar mucho tiempo, salvo que empecemos a tomar medidas muy rápido. ¿Por qué? Primero, porque este puede llegar a ser la peor situación global desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial o más atrás, el crack financiero del 29, o más atrás, gripe española del 18, más atrás, última gran crisis financiera del siglo XIX. Primero. Segundo, que además, a diferencia de otras crisis son una forma de B corta, ¿sí? Así como caes, rebotás y salís. Esto ya te están hablando de la forma de la pipa de Nike, caída rápida y paulatina, lenta recuperación, o ya te están hablando de una L, caída rápida y estancamiento, o incluso una silla, caída, estancamiento, caída. Esto como siempre digo. Además,
que esto es como una suerte, Gustavo, como de la pandemia es como una lupa que agiganta aquello que ya estaba ahí, lo bueno y lo malo. Entonces, por lo malo, países que ya tenían problemas, ahora mucho más. Países que tenían pobreza, desigualdad, brecha educativa, ahora potenciado. Y por lo positivo también. Es decir, aquellos países que ya estaban flexibles, que ya tenían tecnología, han logrado dar un salto hacia adelante, han logrado acelerar esos procesos y acomodarse a los cambios. Esto en un primer nivel. Y en un segundo nivel, mucho más cerca de tu experticia, que es hablando con filósofos y psicólogos, que hablan lo mismo en personalidades. Es decir, aquellas personalidades que ya tenían cierta tendencia al agobio, a la angustia, a la depresión, esto les pegó de lleno y los tiró abajo. Y por contrario, aquellas personalidades que ya eran flexibles, que eran naturalmente optimistas, que eran rápidos para acomodarse a los cambios, esto les permitió una oportunidad como para mostrar lo mejor de ellos. Entonces, para mí fue muy interesante el libro esto, el que otras personas me dijeran, me mostraran como distintas ideas, preguntas. Para mí, Gus, es como tener clases particulares con algunos de los genios más grandes de este mundo. Qué lindo, claro, me imagino, porque el contacto directo, la intimidad que se genera en la entrevista, eh, y vos ves, digamos, con tanta información que tenés, que estos que son los pensadores más importantes del mundo, empezaron a hacer un trabajo en conjunto entre ellos, se armó como el club de los buenos, como el club de los superhéroes. Hay gente que está pensando en rescatar más allá de los gobiernos o las estructuras anteriores. No veo y no me han hecho alusión a una red. Sí hay y sí percibo algunos atisbos de cooperación, algunos más desarrollados que otros. Entonces, muchos de estos genios globales se conocen, se comunican entre sí, se recomiendan entre sí, se apoyan entre sí. Del mismo modo que yo creo que uno de los aspectos más positivos de esta pandemia fue ver de primera mano cómo la comunidad científica mostró lo mejor de ellos, Hmm. porque empezaron a compartir hallazgos científicos, fórmulas, entonces empezaron. Computadoras que estaban sin actividad, se pusieron al servicio de grandes proyectos, multiprocesadores. Sí, claro, que la comunidad científica en esto sacó su cuestión más egoísta de lado, la guardó un poquito y bueno, obviamente que se dieron cuenta que ninguno iba a poder llegar solo. Y hay trabajos, esto que pasa con Oxford, ¿no? Nosotros vemos, si se quiere, la frustración de estar viviendo en este desastre que es una cuarentena y una pandemia, ¿sí? Y entonces estamos con la frustración de decir, ya vamos 7 meses y todavía no sabemos cuándo vamos a terminar con esta historia. Sí. Ahora, la otra forma de verlo, que obviamente no es para frivolizarlo, pero es decir, en 7 meses la comunidad científica logró descartar miles de hipótesis, miles de posibles soluciones que eran fallidas, y lograron, por ejemplo, detectar cuál era el virus, detectar cuáles son los primeros caminos para tratar de reducir su impacto, reducir su letalidad, reducir su mortalidad asociada, reducir. Entonces, empezaron rápidamente, y si esto lo comparamos con lo que ha ocurrido con otros virus, la velocidad de la comunidad científica esta vez es notablemente superior. Por supuesto, nosotros vivimos desde los que están afectados, al menos indirectamente, por el confinamiento. Pero la verdad que la comunidad científica, aunque más no sea para comunicarse lo que no funciona, están comunicándose diciendo, muchachos, yo intenté esto, no va, ¿eh? Así que muchachos, allá en Rusia, en Japón, no hagan el mismo camino porque esto ya está descartado. Sigamos Bueno, con la hipótesis B. ese fue el concepto de la comunidad científica siempre. Después empezaron los intereses económicos y dijeron, no, no aviven giles, no cuenten lo que no va, porque lo que no va es como hacerles ganar tiempo a ellos. Ahora, hay algo interesante para pensar también que con todas estas entrevistas que vos hiciste, ¿cómo ves el manejo de los derechos humanos, de la cohesión social, de los factores de las libertades? ¿Cómo se manejó en el mundo?
¿Cuál es tu mirada en relación a esos valores también? Que también depende de países y regímenes. Hay países en los cuales algunos líderes aprovecharon la oportunidad para acotar las libertades individuales más allá de lo lógico y entendible. ¿Qué quiero decir con esto? Hay países como Hungría, Polonia, El Salvador, donde los líderes aprovecharon y barrieron con la Constitución, barrieron con los derechos individuales. ¿Sí? Vamos. Y andá a que después devuelvan las facultades extraordinarias que ahora tienen. Andá a decirle a Víctor Orbán en Hungría que las devuelva. Sí, sentate a esperar. Eso no significa que algunas libertades individuales en tiempos de emergencia sí se hayan visto acotados. Por ejemplo, la libertad ambulatoria, tanto en Argentina como alrededor del mundo. Del mismo modo que también es lógico que entre el miedo y la libertad, muchos hayan optado por acotemos la libertad para reducir los riesgos. Eso es lógico. Que es un falso dilema a veces, porque Sí. no es que uno lleve al otro, ¿no? Pero es cierto. Pero al mismo tiempo, también hay que acá ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque esto, sí, hay países que aprovechaban para reforzar, ¿sí?, las tuercas, regímenes autoritarios y demás. Y después también hay democracias y democracias en este sentido. Vos tenés países como Suecia, donde hasta por sus características institucionales, las decisiones que se tomaron habilitaron amplias libertades individuales. Ahora, hay que entender también las características de las culturales de Suecia, las características institucionales de Suecia. Entonces, ¿por qué digo esto? A ver, Gustavo, en Suecia, la Agencia Pública de Salud, que lidera el señor Anders Tegnell, puede tomar decisiones sin consultar al gobierno sueco que es electo. Es decir, una persona que no es electa puede tomar decisiones que los que sí son electos no pueden modificar. Entonces, si Tegnell dice todo el mundo adentro, el gobierno de Suecia dice adentro. Y si Tegnell dice todo el mundo puede seguir, no puede opinar el gobierno sueco. Entonces, esto es por un ejemplo. Después tenés otros, como Alemania, que sí apostaron a la conciencia ciudadana y que llegaron a decir, muchachos, no pueden, por ejemplo, en un determinado momento, dijeron, no, se puede sentarse en los parques públicos. Entonces, vos podías caminar por el parque público, podías correr por el parque público, pero aunque estuvieras solo en el parque, no te podías sentar a tomar un café en un banco. Y ninguno se le ocurría sentarse en un banco. Ahora, como esto a su vez es un proceso en desarrollo, Gustavo, a su vez vos tenés que, bueno, ayer yo hablaba con estos colegas alemanes y me decían que ahora han ordenado por 4 semanas, no te digo un confinamiento total, pero una mayor restricción a las libertades ambulatorias. Entonces, esto va también cambiando. Y ellos que tienen una poca cantidad de casos, digamos, en algunas ciudades, regiones, y bueno, rápidamente. ¿Y cómo fue el manejo de la información, según tu opinión, de los gobiernos, de los estamentos de salud? ¿Es bueno, es malo? ¿Hay torpezas en el mundo? ¿Hay intereses? Los gobiernos a veces no quieren informar porque, bueno, están en movimientos electivos. Yo creo que en eso también depende. Depende cada país, cada gobierno, e incluso las personalidades de los gobernantes, las características de la sociedad. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, Anders Tegnell, Suecia, fue muy claro. Y desde el principio dije, muchachos, nosotros vamos por este camino puede generar al principio mayor mortalidad, pero después tal y cual cosa. Puede gustar o no, después podemos hablar del modelo sueco, ¿sí? Tenés otro modelo, que fue, por ejemplo, el de Corea del Sur, con otro abordaje, otra dinámica. Después tenés países en los cuales el tema de cuarentena sí, cuarentena no, se politizó. Entonces, doy un ejemplo. En Estados Unidos se llegó al punto en el cual se consideraba que el usar el tapabocas ya no era una cuestión sanitaria, sino de expresión política. Entonces, Una bandera, era una bandera. se considera en Estados Unidos que si vos usás tapaboca, probablemente tengas corazoncito demócrata.
Y entonces, por el contrario, que vos estabas en contra de Trump. Y entonces, aquellos que están a favor de Trump no quieren usar tapaboca por una cuestión de decir, yo no le voy a hacer un guiño a los demócratas. Entonces, se te empieza a complejizar la dinámica. Entonces, así como tenés eso, lo mismo pasa con muchos periodistas. Debo tener periodistas y medios de comunicación que han intentado, con sus yerros, sus luces y sus sombras, han intentado informar bien, y por ejemplo, yo acá en Argentina me saco el sombrero por dos colegas mías, y no porque estén en el Día de la Nación, pero la verdad que son para sacarse el sombrero y preguntarle a cualquier periodista de la Argentina y te lo van a decir, que son Nora Bar y Fabiola Zubach. Dos Sí, genias, serias, responsables, cautas, medidas. Entonces, son un ejemplo. Ahora, si como tenés eso, tenés otras periodistas y otros periodistas que la verdad que no han estado, me da la sensación, a la altura de lo que correspondía a su responsabilidad social. ujú. Y hay un ranking de periodistas, ustedes tienen la Asociación Mundial de Periodistas, hay como, hay algo como, digamos, estos están de acuerdo con ciertos estándares de calidad, de revisión, bueno, de monitoreo. No hay algo formal, no hay un ranking, pero digamos que ya hasta cierto punto los periodistas vamos conociendo que, por ejemplo, qué medios de comunicación son más serios que otros, qué medios de comunicación son más imparciales, ecuánimes, si querés, objetivos que otros. Lo mismo con los periodistas. Entonces, si vos me preguntás a mí sobre algún periodista, supongamos, brasileño en particular, yo por ahí no lo conozco, pero a su vez sí tengo amigos míos que son serios, son responsables y demás en Brasil, le digo, mira, Gustavo, dame un minuto, yo consulto a mis amigos, qué referencias tienen, y en definitiva es como esto cuando uno tiene que, me imagino, en tu especialidad, recomendar a un colega y empezás a buscar referencias sobre ese colega con otras personas otros colegas que vos consideres serios y cuya palabra vos confíes. Ujú. Esto es lo que se llama, ¿sabes qué? En términos financieros es lo que se llama el fly to quality. ¿Qué es eso? Es que en términos financieros, uno, por ejemplo, en tiempos de tranquilidad, vos tenés dinero y vos podés jugar con disfera a la ruleta. Entonces, mira, los bonos, esto me dan 2%, y los bonos de, no sé, elegimos, no demos ni siquiera un país, Kamchatka. Si existiera Kamchatka, decís, mira, los bonos de Kamchatka dan un 17% de interés anual en dólares. Mira, está tranquilo, no hay tormenta. Francamente, apostemos ahí parte del dinero, no todo, pero parte del dinero, y que nos genere dólares. Ahora, si de repente vos ves que se viene una crisis financiera global, pero si hoy esto viene como para un sacudonazo, lo que suele ocurrir es quienes tienen esos bonos que son muy volátiles, venden, sacan el dinero y vuelan, por eso se llama flight to quality, se esconden, se depositan o en una caja de ahorro, en una cuenta de seguridad, o se invierten en bonos mucho más seguros, que son, por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que en este momento dan cero de tasa de interés. Cero. Y no Pero solamente en están los seguros, gringos, ¿eh? Hay no varios se países. mojan, están secos por lo menos, no se mojan. Esa Hugo, expresión, esa expresión se usa para los medios de comunicación y los periodistas también. Vos podés jugar con, cada uno elija, el medio de comunicación que quieras, y te divierte cómo titula tal o cual medio de comunicación y demás. Pero vos sabés que cuando la momia se pudre, vos vas a ir a dos o tres portales para verificar si la información esa es verdadera o no. ujú. Hugo, vos que tenés mucha información, vos dijiste esto viene para largo, ¿cuán largo es en tu expectativa? Según cómo juguemos las cartas, según qué medidas se tomen, esto puede tomar décadas o años, pero esto viene para muy largo. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos, Gustavo, que la vacuna la encuentran mañana. Mirá, qué alegría, celebramos. Más aún, un acuerdo general, el científico que lo encuentra es como Salk con la poliomielitis, que dice, yo no voy a patentar esto porque lo que quiero es que esto pueda llegar a todos. Con lo cual, patente libre, todos los laboratorios del mundo pueden compartir la fórmula y que en definitiva en 10 días estamos todos vacunados. Felicidad, alegría y demás. ¿Solucionamos todo, Gustavo? No.
Y lo que te dicen estos expertos es justamente que no. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a tardar la Argentina en recuperar esos 3 millones de empleos que perdimos? Y la brecha educativa, todos esos pibes que se desengancharon, por ejemplo, del colegio secundario. Primero, tenemos que tratar de recuperarlos, o sea, recuperarlos, reengancharlos en el sistema educativo. Y todos los que no completen el ciclo educativo, el día de mañana, sea hoy, mañana o dentro de 5 años, no es lo mismo poner en el formulario para buscar empleo secundario completo que secundario incompleto. Porque no son los mismos empleos que puedes conseguir y no es la misma paga que vas a recibir. Con lo cual, el impacto de la pandemia, aunque se resuelva el virus mañana, esto puede tomar años. Y la brecha, por ejemplo, el tema de pobreza, ¿cuántos años le va a tomar a la Argentina que pasó de X porcentaje a X porcentaje actual de pobreza? La verdad que no doy números porque están ahora en el aire. Se estima que más o menos el 60% de los pibes menores de 18 años está por debajo de la pobreza ahora. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar para que esos pibes lograr? Entonces, esto viene, por eso digo, Bueno, según qué medidas tomemos, esto se puede encarrilar relativamente más rápido o extenderse. bueno, necesitamos ciertas vacunas, pero vacunas psicológicas, ¿no? Que tengan que ver justamente con la capacidad de cohesionar, la capacidad de integrar, el cooperativismo, mucho manejo de esas situaciones que tienen que ver justamente con la posibilidad de construir, porque en este momento necesitamos construir cosas nuevas. Ya ves que hay algunos países que empezaron a planificar, se debería programar esto que vos decías. ¿Por qué no dan clases en los bares que están cerrados? ¿Por qué no dan algunas de tus notas que había investigadores que proponían salidas, soluciones? Sí, algunos de estos países ya lo están haciendo. Por ejemplo, la Unión Europea está encarando algunas medidas como unión, están buscando algunas pautas para tratar de encarrilar esto. Otro ejemplo han sido los africanos. Curiosamente, la Unión Africana de Países tomó, por ejemplo, decisiones sobre cómo comprar suministros y todo el proceso de logística como hemisferio, como región, para poder reducir sus costos y ampliar la distribución. Entonces, hay ejemplos, no son globales, pero sí son, si querés, hemisféricos o regionales, que son virtuosos. Hay luces diría hasta de esperanza, ¿sí? Ujú. ¿Y en el país? Países más duros. Y te diría que a veces, Gustavo, no vendría mal que alguno de ustedes que hace terapia de grupos pudiera convocar no solamente a la dirigencia política, pues eso sería Ujú. realmente, porque además, primero que hay mucho funcionario público y mucho político de todos los partidos que conozco, que son honestos, laburadores, que han sacrificado tiempo con sus familias, que han puesto en riesgo sus vidas por el bien común. La verdad me saco el sombrero por todos esos de varios partidos políticos o todos los partidos políticos. Pero digo dirigencia en el sentido amplio, Gustavo, decir Ujú. dirigencia también empresaria, sindical, periodística, muchos sectores. Sería bueno el que aceptaran el reunirse en un cónclave, no sé si a puertas cerradas o no, eso, pero que además que estuvieran adentro expertos en Un, terapia de grupo. La verdad que un- vendría muy bien. un Muy, retiro, hagamos un retiro entre todos, que justamente, pero es necesario. Coincido con pero, vos plenamente que hay que hacer acuerdos que van a llevar mucho tiempo. pero Gustavo, vamos a un ejemplo puntual. El pacto de la Moncloa, que muchas veces acá se invoca alegremente. Yo viví en España, me tocó estudiarlo en la universidad, porque yo fui a una universidad española, me tomaron exámenes sobre el pacto de la Moncloa. Se encerraron en serio y discutieron en serio. Y estamos hablando de que estaban enfrentados ahí adentro partidos políticos que representaban, encarnaban si querés, el paso 2 del franquismo, y del otro lado estaba el comunismo que estaba proscripto y todavía estaba discutiendo si no volvían a la lucha armada en España, años 70. Entonces, estamos hablando no de una cosa, lo que mirá, que estás hablando hoy del PP y el PSOE y Podemos que tienen su diferencia. No, estamos hablando de
mundos pero antagónicos, y lograron consensuar. Bueno, quizás la pandemia nos ayude a entender que somos todos humanos, que más allá de los credos, los intereses políticos y demás, y que nos necesitamos. Por eso esta cuestión del cooperativismo me parece que es la clave, porque nadie se va a poder salvar solo en esta. Es algo evidente lo que vos planteas de las regiones. Bueno, pero África le va a tener que comprar a Europa o a Norteamérica, y entonces también va a tener que tener convenios y va a tener que tener un buen manejo. Y nadie se salva solo. Esta es creo que es el gran mensaje de la pandemia, que entre todos nos tenemos que ir calmando, acompañando, poniendo el hombro, porque los que hoy podemos estar un poco más tranquilos en la ciudad de Buenos Aires, quizás en el interior la están pasando no tan bien. Y quizás en unos meses Argentina está mucho más cómodo que lo que está Europa y vamos a tener que calmarlos y acompañarlos, porque nosotros permanentemente estamos intercambiando información que nos ayude a, bueno, a pasar la siguiente fase. Así es, que así Pero sea. ojalá que así sea. Ahora, vos también, ¿cuál es tu mirada en relación a los derechos del usuario, el consumidor de información? ¿Cómo va a seguir en el futuro? ¿Tenés así una proyección? ¿Va a estar más conectado, menos conectado? ¿Va a querer ir al campo? ¿Va a querer ir estar enchufado a una máquina? Yo creo que también ese es un proceso en desarrollo que va cambiando rapidísimo y que además es un proceso que va a ir mutando. A ver, primero, porque hasta los aparatos por los cuales estamos consumiendo información es muy distinto. Empezamos primero con el diario, después la radio, después la tele, después internet, el internet a través de la desktop, después la laptop, ahora en el teléfono y ahora ya es en en los relojes. Número uno. Número dos, porque además estamos en un proceso ahora en discusión con Google, Facebook y con Apple, Amazon, que están discutiendo si no tienen en estos momentos a su vez un problema de monopolios, de cartelización, si no tienen que romperse y rearmarse esas empresas. Con lo cual eso a su vez puede llevar a una configuración, a su vez sobre el manejo de información, transmisión de noticias y demás. Ya que ahí tienes un segundo punto. Tercer variable, que a su vez tenés un proceso creciente de, si querés, de desconfianza lógica, saludable de los lectores hacia los medios de comunicación. Y me alegro que así sea, porque eso lleva a un proceso un poco más maduro y más reticente, ¿sí? Receloso de la información que está circulando. Y me alegro que así sea. Y a su vez hay que también desarrollar un proceso de alfabetización de todos nosotros, yo me incluyo, justamente para poder distinguir aquello que es fake news de aquello que es verdad. Porque además lo más loco de esto es que en ocasiones la realidad supera la ficción. Entonces hay veces en las cuales nosotros volvemos al diario con material y en el diario se empiezan a reír y decir, eso no te lo va a creer nadie. Y es de loco. Entonces al final tenés información que es fake news y sí es creíble, e información que es real y todos dicen, para, eso no es posible. Entonces es todo un principio complejísimo. Sí, sí. Bueno, Hugo, la verdad, no sé, yo te preguntaría, como siempre terminás vos preguntando, ¿cuál sería el libro que sugerís que lea la gente en este momento de pandemia? Lo tenés que sacar ahí de abajo, a pausa. Creo, No, eso sería un chivo, no. que me parece que es un libro inspirador también en el hecho de ver cómo piensan otros en otro lugar. Yo desde ya Eso, te agradezco todo, porque nosotros estamos calmando permanentemente a pacientes que leen diarios, miran noticieros, están pegados a la radio, algunos ni duermen por las noches escuchando información y muchas veces están en una situación angustiante, producto de lo que consumen porque no pueden cortar. Por eso me encantó los tips que nos diste, nos ayudaste, creo que, bueno, ha sido muy generoso. al contrario, gracias Gustavo por invitarme y me alegro si aporté algo. Muchas Mucha gracias. gente te saluda, hay mucha gente que te quiere. Te mando un abrazo y bueno, que tengas un buen fin de semana. Asado de Hasta la por medio. próxima. Chau, chau. Chao.